empresa del grupo AENSA, encargado del área de control de gestión de proyectos. Durante muchos años he participado del lado de los proyectos, haciéndome cargo del área de producción, como ingeniero de control de proyectos, y siempre prácticamente desde mi inicio en mi vida profesional he aprendido y he implementado y he usado las herramientas en el Lean Construction para poder ejercer mis funciones, realizar el planeamiento de los proyectos que me tocó afrontar. Y bueno, también cuando me tocó estar del lado de control de gestión de proyectos, poder ayudar a implementar estas metodologías y esta filosofía en la cual laboro. Bueno, brevemente, hablar un poco de los objetivos, ¿no? Los objetivos un poco de esta charla breve. Como les comentaba hace unos minutos, tratar de primero entender el alcance de la definición de planeamiento bajo la óptica general, y luego cómo esto puede sinergiar muy bien con los principios Lean para formar un planeamiento Lean, digámoslo así, ¿no? Conocer e interiorizar los principios que nos servirán para poder desarrollar un adecuado planeamiento de obra, y algunos conceptos que se tienen que lograr mitigar en función a ciertas herramientas y estrategias, ¿no? Como conceptos de variabilidad, cómo podemos trabajar y mitigarla, y algunos principios de lo que le vamos a llamar física de producción. Entonces, dicho esto, digamos que empezamos. Cualquier consulta, como comentaba José, por favor, abierto a hacerlo, y en el momento adecuado pasaremos a responderlas o a discutir y conversar un rato, ¿no? De manera general, si a alguien le dicen o le preguntan qué cosa es planear, significa planeamiento, ¿no? Podríamos decir que pensar o preparar una acción para realizarla en el futuro, ¿no? O sea, yo estructurarme para poder realizar una acción futura en función a ciertas premisas o a ciertos requerimientos que tal vez necesito, ¿no? Otra forma de definir planeamiento es un proceso de toma de decisiones para alcanzar un futuro deseado, teniendo en cuenta una situación actual, algunos factores que pueden ser externos e internos y que pueden influir en lograr ciertos objetivos trazados por la persona que está realizando el planeamiento, ¿no? Si nos vamos un poquito más hacia la definición del PMBOK, por ejemplo, ¿no? La planificación es, hablan del proceso de la gestión del cronograma, ¿no? El proceso de establecer políticas, procedimientos, documentos, para planificar, desarrollar y gestionar el cronograma de un proyecto, ¿no? De todas maneras, en general, de estas distintas aristas se refieren al mismo, ¿no? Tú tienes una visión y ¿no? Aterrizas ideas que pueden ser buenas o malas para poder desarrollar ese plan, y finalmente esto lo tienes que poner en práctica, ¿no? Lo pones en práctica y el ejercicio y lo más interesante y retador, sobre todo en nuestra industria, en la industria de la construcción, por la variabilidad que tiene la industria, es que es un reto poder lograr efectivamente ejecutar sin desviarte del plan. Ejecutar sin desviarte del plan, en los plazos, en los costos, de acuerdo a cómo se definieron y cubriendo con las expectativas y cumpliendo con las expectativas de nuestros clientes. Entonces, si es que lo vemos así, es un concepto bastante amplio y tiene muchas aristas, ¿no? Ahora, ¿qué inputs necesitamos para poder realizar un planeamiento, ¿no? O sea, la primera pregunta es, ya, voy a empezar a planear una obra. ¿Qué necesito saber? ¿Qué herramientas tengo que tener? ¿No? Definitivamente, la información del proyecto, ¿no? Con todo lo que esto conlleva, planos, especificaciones técnicas, memorias descriptivas, contrato, etcétera, etcétera. Y hay un factor muy importante que es el talento humano, el talento y el equipo de trabajo, ¿no? La experiencia, los conocimientos previos, el criterio técnico. Acá es donde entra también mucho los conceptos y las filosofías, la forma de ver el planeamiento de una obra. Lean Construction entra mucho digamos que en esta lista, y es uno de los inputs fundamentales para poder desarrollar un planeamiento confiable, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos estos inputs, digamos que tenemos que pasar a desarrollar a lo que le vamos a llamar el sistema de producción, ¿no? ¿Cómo definimos un sistema de producción? Es una consecución o una secuencia de procesos constructivos diseñados de tal manera
de asemejar lo más posible un proceso industrial, ¿no? Un proceso industrial, un proceso llevado en el cual prime la industrialización, prime la automatización, disminuir los retrabajos, disminuir los desperdicios, y para esto obviamente tienes que tener todos los inputs que mencionamos anteriormente, ¿no? Definir cuáles son las etapas diferentes de tu proyecto, cuál es la secuencia de ejecución más adecuada para tu proyecto, duración de las etapas, qué recursos necesito, qué actividades necesito. Y para poder definir todos estos puntos, los conceptos, la filosofía Lean y las herramientas que nos brindan son fundamentales. Son fundamentales porque es, digamos, el sello es un sello muy particular el que se busca lograr en un planeamiento cuando aplicamos las herramientas. Es muy fácil de diferenciar cuando un proyecto está aplicando conceptos, herramientas, metodologías, Lean, de un proyecto que no lo usa. Una vez que ya, digámoslo así, tenemos claro hacia dónde apuntamos, tenemos claro el norte, vienen el diseño de otros aspectos organizativos, ¿no? Yo ya sé qué es lo que necesito hacer. Ahora vamos a ver qué soporte necesito para poder cumplir con eso, ¿no? ¿Cuáles son esos factores claves de éxito? ¿Cuáles son esos factores estratégicos para poder lograr cumplir con mi plan, ¿no? ¿Cómo voy a controlar mi proyecto? ¿Cuál es la organización más adecuada que necesito? ¿Cuáles son las facilidades o las estructuras, campamentos, obras provisionales necesarias? ¿Cuáles son mis principios, mis estándares de seguridad, mis estándares de calidad, etcétera, etcétera? Todo lo que gira alrededor y lo que va a alimentar y va a soportar que el plan que haya ejecutado se pueda realizar y sea confiable, ¿no? Como les digo, estamos viendo un concepto bastante integral de planear, ¿no? No solamente enfocándonos en la ejecución propiamente dicha, sino en todos los pilares y todas las islas o los satélites que giran alrededor de la planificación y que son igual de importantes para poder lograr los objetivos. Finalmente, ¿qué outputs puedo tener de este proceso de planeamiento? Obviamente un plan de proyecto confiable, aterrizado, que normalmente está compuesto por un cronograma. Cuando hablamos de cronograma, con todo lo que esto implica, ¿no? Un cronograma a largo plazo, mediano plazo y a corto plazo, un presupuesto asociado a ese plan. Recuerden que el plan no se termina si es que no puedo determinar cuánto me va a costar ejecutar eso. ¿Cuál es el cronograma de recursos que necesito para ejecutar ese plan? Un concepto no menor, a veces no se mira, pero es fundamental, sobre todo ahora en estos tiempos donde tenemos mucha más competencia en la caja. Es fundamental que un proyecto sea sostenible, ¿no? Y finalmente, ¿cómo voy a controlar mi proyecto, ¿no? Si tuviéramos que esquematizar en un flujograma súper sencillo este macroproceso, por así decirlo, de la planificación, lo trataría de esquematizar de esta manera, ¿no? Tenemos en el inicio yo tengo un alcance del proyecto que me va a servir para diseñar un sistema productivo, un sistema con el cual voy a ejecutar mi proyecto. En base a este sistema voy a definir como segundo paso los aspectos organizativos, estratégicos y de soporte para poder desarrollar mi plan adecuadamente. Finalmente, esto va a decantar en la elaboración de un presupuesto, cuánto me va a costar todo esto, y si este presupuesto cumple con los objetivos de mi proyecto y con los objetivos de mi empresa, puedo decir que el planeamiento efectivamente está check, está bien para poder empezar. Recuerden que esto es un proceso vivo, es un proceso iterativo que se desarrolla a lo largo de todo el proyecto, ¿no? Pero tenemos un primer punto de partida por el cual tiene que cumplir con estos 3 puntos, ¿no? Y si no lo cumple, tengo que volver a diseñar y hacer cambios en el sistema productivo o en los aspectos organizativos para poder lograr cumplir con esos objetivos. Entonces, acá hay un primer loop y después esto es cíclico, ¿no? Y comenzamos esto comienza a avanzar durante todo el ciclo de vida del proyecto, ¿no? Entonces, hasta acá
digamos, hemos visto una visión integral del proceso. Y como les comentaba, en la primera casilla, que es el de diseñar el sistema de producción, donde más se pueden aprovechar los conceptos Lean, más se aplican los principios y donde más provecho y más valor se le puede generar al proyecto, ¿no? Entonces, hay toda una serie de metodologías, formatos, herramientas, estilos, diseños que se aplican dependiendo del tipo de proyecto que necesites, ¿no? Entonces vamos a ahondar un poquito en cuáles son estos principios, los principios Lean, para poder diseñar adecuadamente un sistema de producción, ¿no? Repasando un poquito los conceptos, que creo que seguramente la mayoría ya los conoce, son conceptos que continuamente con el Lean Construction Institute vamos repasando, pero las personas que recién se estén sumando a esta ola también lo puedan conocer. Lean no, es una forma de hacer las cosas, es una filosofía, es una forma de trabajo que se basa fundamentalmente en el respeto por las personas, en el trabajo en equipo y está rodeado, fundamentado de 5 pensamientos claves, ¿no? Que siempre busca la optimización de todo lo que puedas ejecutar, minimiza tus desperdicios, enfócate mucho en los flujos y en el proceso. Vamos a hablar un poquito después de eso acerca de cómo es muy importante evitar las paras en los flujos, porque finalmente ahí es donde se generan mayores desperdicios y mayores pérdidas, mayores retrasos también. Genera valor en todo lo que hagas, trata siempre de buscar enfocarte en qué es lo que realmente agrega valor para tu cliente, ¿no? Y eso te va a ayudar a discernir y a tomar mejores decisiones que puedan generar impactos positivos en tu proyecto, ¿no? Y a su vez, el pensamiento clave de la mejora continua, ¿no? O sea, siempre busca mejorar, busca continuamente hacer las cosas de una distinta manera para obtener mejores resultados, ¿no? Todo esto rodeado siempre del respeto por las personas, ¿no? Deben haber escuchado también acerca de las 3 MUs de Toyota, la Muda, Mura y Muri. Básicamente es el tema de los desperdicios, el control de la variabilidad y la mitigación de la sobrecarga, ¿no? Y esto, créame que mirando un proyecto, haciendo un recorrido por un proyecto bajo esta óptica, se pueden encontrar muchos problemas y se pueden plantear muchas alternativas de mejora. Hay una famosa Gemba Walk que seguramente también la deben haber escuchado, nos ayuda mucho a poder identificar estos desperdicios que se pueden generar durante un proceso productivo y poder plantear alternativas de mejora, ¿no? Vamos a entrar a hablar un poquito de cada una de estas, ¿no? Primero la muda o desperdicios, definiendo primero desperdicio como todo derroche o desaprovechamiento de recursos y talentos con los que cuenta una organización, ¿no? Material, maquinaria, equipos, tiempo, espacio, competencias, talento humano, ¿no? Acá el Lean Construction identifica 8 tipos de desperdicio en la industria de construcción. La sobreproducción. Cuando hablamos de sobreproducción nos referimos a que produzco más de lo que necesito de algún tipo de material, de algún elemento, etcétera, ¿no? El transporte. Porque el transporte se puede considerar un desperdicio, porque puede estar acarreando material de manera innecesaria y generando consumo de recursos, si es que no he hecho un adecuado planeamiento, tal vez del layout o de la ubicación física de mis recursos, ¿no? Los inventarios también, si yo me genero sobrestock de cosas, al final eso me va a generar una pérdida, ¿no? Las esperas, personas esperando trabajo esperando personas, son pérdidas, ¿no? Que se pueden mitigar con un adecuado planeamiento y con un adecuado diseño de tu sistema, ¿no? Los sobreprocesos, ¿no? Si puedo hacer determinado elemento en 4 pasos, ¿para qué hacerlo en 6? Y a veces, aunque suene ilógico, a veces pasa, ¿no? Y a veces uno no se da cuenta hasta que te pones a analizar efectivamente el proceso y buscar alternativas de mejora. Yo he visto mucho cuando he conversado con capataces, con ingenieros, y a veces se plantean alternativas de mejoras a un proceso constructivo, ¿no? Cuando salta la pregunta, ¿y por qué lo haces así?
y encuentras respuestas como porque así lo hice en mi obra anterior, porque así lo aprendí, porque simplemente no me cuestioné si había otra mejor forma de hacerlo, porque así me funcionó. Como así me funcionó una vez, yo ya no me cuestiono nada y así lo voy a hacer. Entonces ahí es donde comienzan a aparecer esas oportunidades de mejora, ¿no? Retrabajos, ¿no? Por efectos de la no calidad en la hora de ejecutar un proyecto. Yo he conversado mucho con ingenieros que siempre me decían, no, pero el Lean va en contra de, no conversa, no es compatible con la calidad, porque el Lean te dice, corre, 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 avanza al costo que sea. Y no es así. Eso para nada es así, al contrario. O sea, estamos viendo que avanza, agrega valor, cumple con tu plazo, pero haciéndolo bien y agregando valor a tu cliente. Y para eso es hacer las cosas, hazlas bien y hazlas una vez. Si no, estás generando desperdicios. Movimientos también, ¿no? Si tú no haces un adecuado estudio, un estudio de tiempos, un estudio del análisis de tu cuadrilla de trabajo, y te vas a dar cuenta también que si de repente reconfiguras algunas cosas, puedes hacer un movimiento más eficiente, ¿no? No tenerlos el banco fierrero tan alejado, determinada distribución, tenerlos los encofrados, hacer demasiada utilización o acarreo manual por no haber hecho una adecuada sectorización tal vez de tus encofrados. Entonces, también puede generar un desperdicio, ¿no? Y un octavo desperdicio, la subutilización de personal, ¿no? Que a veces este es un poquito difícil de ver, ¿no? Y pues, les pongo un ejemplo, sí, súper simple, ¿no? Yo sé que mi cuadrilla de trabajo está compuesta por capataces, operarios, oficiales y ayudantes, y resulta que al final solamente considero contrato operarios, y los operarios realizan también las labores de ayudante, por ejemplo. Entonces, tú estás pagando un jornal, estás pagando una tarifa, un personal calificado para hacer un trabajo no calificado, ¿no? Ese es un ejemplo sencillo en el cual se podría dar la subutilización de personal, ¿no? Entonces, si hay ejemplos de todo eso, hay un montón. Y como les comentaba, una herramienta muy interesante, Lean, los Gemba Walks, justamente te ayudan a entrenar la visión, a entrenar el ojo, a poder identificar estos desperdicios en una caminata de rutina, una caminata diaria en tu proyecto, con el objetivo de plantear alternativas de mejora, ¿no? Luego hablamos un poquito también de la segunda MU, la MURA o variabilidad, ¿no? ¿No? Definiendo la variabilidad como una desviación indeseable de nuestro proceso de producción. Como sabemos, nosotros trabajamos en la industria de la construcción, que todavía sigue siendo una industria un poco artesanal. Estamos en un camino enfocados y creo que la industria va en un súper buen camino respecto a la industrialización. Cada vez hay mejores procesos constructivos, más tecnología, nuevas herramientas, que justamente lo que buscan es poder mitigar la variabilidad en la construcción y poder asemejarnos un poco más a un proceso productivo, digamos, como si fuésemos tratar de mejorar lo más que se pueda una fábrica. No es fácil porque nunca un proyecto es igual a otro. Por más que tengas un edificio con los mismos planos, uno al costado del otro, va a ser distinto, va a ser diferente. Entonces, ahí es donde entra la variabilidad, el concepto de variabilidad, ¿no? Yo puedo tener una actividad que realizar, ¿no? Pero para eso para poder realizar esa actividad, previamente tengo que realizar algunos pasos, ¿no? Primero, definir cuáles son mis indicadores de éxito para poder medir esa actividad, cuáles son los requisitos que necesito para poder empezar a ejecutar esa actividad y cuáles son los recursos que necesito para ejecutar esa actividad. Si uno de estos 3 puntos falló o no los identifica adecuadamente, pues es muy probable que he fallado a la hora de elaborar mi planificación porque no he sido capaz de identificar lo que necesito para poder ejecutar dicha actividad. Por otro lado, y a eso le llamamos fallos en la etapa de planificación, ¿no? Por otro lado, cuando ya analizamos la parte o la etapa de construcción como tal, vamos a ver que yo voy a planificar ciertas actividades, ¿no? Y puede ser que estas fluctuaciones, ¿qué cosa representa esta fluctuación? La diferencia entre lo que estoy ejecutando versus lo que planifiqué, ¿no? Entonces, si yo comienzo a ejecutar mucho más de la capacidad que tengo, ¿no?
Es decir, yo planifiqué ciertas actividades y en la práctica me veo en la necesidad, por N motivos, de tratar de producir más, voy a generar una sobrecarga de mi capacidad productiva, ¿no? Y por el contrario, si por N motivos o N efectos produzco menos de lo que tendría que producir con la cantidad de personal que tengo en obra, voy a generar desperdicios, ¿no? Porque finalmente estoy subutilizando recursos, ¿no? Entonces, toda esta fluctuación, ¿no? Es a lo que le llamamos variabilidad de la carga de trabajo, ¿no? Hay momentos en los que estoy súper saturado, normalmente siempre estamos por arriba, ¿no? Siempre tú vas a... Es imposible, al menos a mí no me ha pasado que haya estado en una obra y haya visto un obrero parado que me diga que no tengo nada que hacer. O sea, todos están ocupados, todos están estresados, todos están ocupados, todo les falta tiempo. Claro, pero ahí hay que ver si realmente están haciendo trabajo productivo, que es otra cosa, y realmente están haciendo el trabajo de la mejor manera. De que están haciendo algo, van a estar haciendo algo, ¿no? Pero a pesar de eso, sí se puede dar también que efectivamente hay una sobrecarga laboral y que no se esté ni identificando y por ende mitigando de manera adecuada. Igual con la parte, en la subutilización, ¿no? Entonces Lean te plantea muchas alternativas y muchas herramientas para poder mitigar esta variabilidad en la industria de la construcción. Una de ellas es, por ejemplo, los famosos buffers, ¿no? Que lo deben haber escuchado, o contingencias, ¿no? Que eso no es otra cosa que el PMA local lo define como una provisión de fondos en el plan para la dirección del proyecto para mitigar riesgos de cronograma y o costos, ¿no? Es decir, yo puedo tener en mi plan algunas actividades de contingencia a realizar por si es que alguna otra actividad que tenía planificada falló, de tal manera de no desperdiciar recursos en caso algo pase, ¿no? Entonces, estos buffers, una buena práctica a la hora de desarrollar una planificación, una buena práctica que impulsa el Lean, es que tú incluyas dentro de tu planificación de manera estratégica ciertos buffers, ¿no? Que te puedan ayudar a reducir la variabilidad en las actividades más críticas. Porque esto es o sea, tienes que ser muy cuidadoso con los buffers, porque si no es llenarse buffers por todos lados, porque al final dejas de ser eficiente, ¿no? Te vuelves más pesado, menos competitivo, ¿no? Entonces tú tienes que saber usar los buffers de manera adecuada, de tal manera que te ayude a mitigar variabilidad sin dejar de ser competitivo, ¿no? Y justamente en base a eso y al proceso de mejora continua, es que el siguiente paso, conforme tú vas ejecutando, es que tengas que reducir o remover esa variabilidad, ¿no? Cuando hablamos de buffers, ¿no? Nos referimos, ahí, como les comentaba, distintos tipos, ¿no? Buffer de capacidad, buffer de inventario, buffer de programación, ¿no? De capacidad es, yo tengo que producir X y mi capacidad productiva es X más 1. La dimensiono para que sea X más 1 por si es que falla algo. Los buffers de inventario, yo cuando tengo que requerir algún material de importación, yo sé que puedo pedir una merma para poder estar seguro de que no me va a faltar, porque si me falta volver a pedirlo me puede demorar meses, ¿no? Y buffer de programación es lo que me refería con la colocación de ciertas actividades de contingencia dentro de tu plan para que puedas ejecutarlas tener todo listo para ejecutarlas en caso algo falle, ¿no? Una vez que yo ya dimensioné mis buffers, el siguiente paso es reduzcamos y removamos la variabilidad, ¿no? Y eso ya es un proceso de mejora continua, ¿no? Yo voy ejecutando, aprendo, quito, pongo donde no puse de repente, y de esta manera voy, digámoslo así, estabilizando mi variabilidad y tratando de asemejarme lo más que pueda al plan. Y el paso 3 es ir aguas abajo del proceso. Una vez que yo ya logré estabilidad, ya logré mitigar esa dispersión entre la sobrecarga y la subutilización, comienzo a quitar los buffers porque yo ya tengo una curva de aprendizaje. Yo ya tengo cuadrillas que ya saben trabajar de cierta manera y ahora lo que buscamos es busquemos eficiencia, ¿no? Antes logré estandarizar ciertas actividades con 8 personas, cuestionarme, ¿y qué pasa si ahora lo hago con 7? ¿Se puede hacer lo mismo con menos? Sí, probemos. Es de ese tipo, a eso nos referimos con ir aguas abajo del proceso y volver a empezar. Ese es un proceso de mejora continua, ¿no? Entonces, si hablamos hemos hablado ahorita de una estrategia, ¿no? Que es el uso de buffers, ¿no?
Otra estrategia cada vez más vista es el uso de procedimientos constructivos de menor incertidumbre, como los famosos prefabricados, ¿no? Que cada vez ahora son muy comunes en la industria. ¿Por qué le decimos que el uso de prefabricados ayuda a mitigar o enfrentar la variabilidad? Porque efectivamente tú estás trabajando una partecita de tu proyecto en un área con condiciones controladas, que simulas un proceso industrializado de fabricación y por ende puedes lograr mejores rendimientos. Cuando tú llevas esto a la obra, ya necesitas menor cantidad de personal, trabajo más seguro, más controlado, ¿no? De esta manera se vuelve un montaje, ¿no? Ya no es un trabajo artesanal hecho en el sitio, sino ya es un montaje de algo. Entonces eso tiene sus más pros que contras, creo yo, pero igual hay que entrenar a tu personal y hay que lograr una curva de aprendizaje con eso, ¿no? El uso de herramientas tecnológicas definitivamente también ayudan a enfrentar la variabilidad. El hecho de utilizar modelos virtuales desde una etapa temprana, y esto no solamente cuando hablo de herramientas tecnológicas, en realidad no solamente es usar BIM como herramienta, sino también interiorizar una forma de trabajo colaborativa con el uso del modelo, que gira en torno al modelo, ¿no? El famoso VDC o Virtual Design and Construction, ¿no? Que ya te ayuda a enfocarte partiendo del objetivo del cliente, poner ciertos objetivos del equipo, a poder lograr objetivos tangibles de tu proyecto, apoyados y soportados en la tecnología, que todos los stakeholders giren en torno a un único norte y unos objetivos comunes, y que usen las herramientas virtuales para facilitar el entendimiento, para facilitar la planificación, hacer planes más confiables, generar escenarios, etcétera, que te ayuden efectivamente a equivocarte menos, ¿no? Esto va de la mano con sesiones colaborativas de trabajo para poder la gestión visual, súper importante, que te ayuda a marcar norte, ¿no? Y a que todos tengamos clara la estrategia. Y bueno, la tercera MU, o sobrecarga, definiéndola como trabajar un ritmo por encima de la capacidad nominal de tu línea de producción, lo que conversábamos hace un momento, ¿no? Que al final eso termina siendo improductivo, ¿no? Porque termina provocando ineficiencias, deterioros, ¿no? Hasta inclusive los famosos efectos de calidad, ¿no? De no calidad, mejor dicho, ¿no? Sabemos que de lo que hemos hablado bastante, ¿no? Entonces, ¿qué alternativas o cómo podemos balancear adecuadamente la carga laboral? Acá entran los famosos conceptos de lo que le llamamos física de producción. Bueno, ¿de dónde viene este concepto de física de producción? ¿No? Se define como la ciencia que describe los movimientos de las unidades productivas a través del proceso de construcción de una obra, ¿no? Veamos la obra como una línea de tiempo, y tú tienes unidades que van pasando como un proceso productivo en una fábrica a través de este proceso productivo, ¿no? Y la física de producción es el análisis de todo este movimiento, de todo el paso y todo el viaje que realizan estas unidades productivas a través de todo tu proceso, ¿no? Acá hay una serie de conceptos que vamos a repasar algunos de ellos acá en la charla, ¿no? Como la capacidad del sistema y el cuello de botella, los inventarios o el trabajo en proceso. Acá entran los conceptos famosos de push-pull, los sistemas productivos, el tamaño del lote, el balanceo de las cargas de trabajo, la eficiencia local versus una eficiencia sistémica, la eficiencia de todo el sistema. Son conceptos que se pueden encontrar en este libro, que los recomiendo, que es La Meta. Algunos ya lo conocen, pero se profundiza mucho en los conceptos de física de producción. Hablando un poco de algunos, vamos a tocar brevemente algunos de estos conceptos. A mí me gusta mucho este concepto del cuello de botella, ¿no? Acá, y acá se puede, en este pequeño ejemplo, a mí me gusta mucho esquematizarlo, porque se explica bien la diferencia de cómo estructurar tu sistema de producción, y lo que hablamos hace un instante de lograr hacer que cada una de las unidades viaje a través de tu flujo productivo, ¿no? Normalmente nosotros, cuando
ejecutamos un proyecto, claro, tenemos la cuadrilla de obras civiles, por así decirlo, ¿no? Y esta cuadrilla de obras civiles comienzan haciendo el acero, excavan las cimentaciones, hacen el acero, luego se ponen a encofrar, y después de que terminaron de encofrar, terminan vaciando, al día siguiente comienzan de nuevo, se ponen a hacer un poco de encofrado de losa, colocando acero, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces acá vamos a ver un poco distinto el proceso, ¿no? Acá he querido marcar, imaginemos que tratar de asemejarlo lo más posible a una fábrica, ¿no? Una fabriquita. Si nosotros supongamos que cada actividad fuese una estación de trabajo. Por ejemplo, la estación 1 es la persona o las personas encargadas de hacer la excavación de los zapatos. La estación 2 es las personas que se encargan de colocar el acero. La estación 3, quienes se encargan de encofrar, ¿no? De encofrar las columnas. La estación 4, el que se encarga de hacer el vaciado. Y la estación 5 puede ser las personas que se encarguen de desencofrar las columnas. Entonces, acá tenemos una fabriquita de columnas y cada estación representa una actividad, ¿no? Entonces, como vemos, la estación 1 tiene una capacidad productiva de 8 unidades, es decir, yo puedo en el día excavar 8 zapatas. Sin embargo, puedo colocar el acero para 6 columnas, puedo encofrar 10, solamente puedo vaciar 3 y puedo lograr desencofrar 6. Entonces, cada estación tiene una capacidad productiva diferente, ¿no? Algunas para más y para menos. Entonces, acá la pregunta es, ¿cuál es la estación que marca el ritmo de mi sistema productivo? Bueno, en este caso viene a ser la estación 4, porque es la más lenta. Siempre la estación más lenta es la que marca tu ritmo, marca tu ritmo productivo, ¿no? Por más que yo pueda encofrar 10 columnas, solamente al día voy a poder vaciar 3, y desencofrar al día siguiente 3, porque es lo que pude vaciar en ese momento, ¿no? Entonces, todo lo que está en la línea roja es a lo que le llamamos la capacidad del sistema. Y tu actividad 4 es tu actividad cuello de botella, ¿no? Acá un tema importante, ¿no? Que la velocidad de tu sistema va a estar siempre regida a la velocidad de este cuello de botella. Entonces ahí viene la pregunta. ¿Cómo yo juego y cómo sé cuál es la velocidad óptima de mi sistema? Va a depende de tu demanda, ¿no? ¿Qué es lo que marca tu plan? ¿Cuánto tienes que hacer para poder llegar a tu meta? Si la respuesta es que tienes que hacer 2, o 3, entonces tu capacidad del sistema es la adecuada y lo que estás teniendo son desperdicios. Y lo que tienes que hacer, obviamente, es mitigar esos desperdicios, ¿no? Si yo sé que mi capacidad del sistema es inadecuada, tengo que subir esa capacidad, ¿no? Supongamos que yo identifico mi cuello de botella, que es lo que hemos visto, y yo identifico que no es suficiente esta capacidad. Yo necesito más de 3, hormigonar o vaciar más de 3 columnas diarias. De repente necesito 4. Entonces el paso 1 es, tengo que hacer algo para poder aumentar a 4 mi capacidad. Meter más gente en esa cuadrilla, traer más material encofrado, qué sé yo, alguna alternativa que haga que mi cuello de botella se eleve. Y después el siguiente paso es, si esa es la velocidad que necesito, como le digo, todo lo demás es desperdicio. Igualo la capacidad de mis otras actividades a esta que es la de cuello de botella, ¿no? Si acá tenía mucha más gente, tengo que quitar gente, tengo que quitar material, de repente tengo que devolver equipos, etcétera, porque esto acá son desperdicios, no me generan valor, ¿no? Entonces, de esta manera, homologo todas mis actividades a la actividad cuello de botella, que en este caso es la que marca mi ritmo de producción, y como les digo, es lo que tiene que ir acorde a mi plan o al requerimiento del proyecto, ¿no? Y finalmente comenzar otra vez todo, ¿no? Y bueno, un último concepto que me gustaría refrescar también, y que esto lo implementamos continuamente cuando hemos tratado de implementar Lean Construction en los proyectos, es hablar un poco acerca del sistema push versus el sistema pull. El sistema push o empujar se define como empujar la producción desde el inicio. La estación con menor rendimiento o velocidad de avance produce costos alimentarios y por producciones innecesarias. Tratando de explicarlo en sencillo, viendo el ejemplo anterior, cuando hablamos de un sistema push, un sistema de empuje,
que todas las estaciones trabajan a su demanda máxima, ¿no? Todas producen lo máximo que pueden producir en la jornada laboral, muy independiente si eso es lo que se necesita producir. Yo produzco al tope, entonces eso me puede estar generando desperdicio, me puede estar generando trabajos, pero yo produzco a tope porque puedo hacerlo, ¿no? Por el otro lado, el sistema pool jala la producción desde la subestación subsecuente. ¿Qué quiere decir esto? Que se trabaja a pedido. Si definimos que lo que yo necesito, o la estación cuello de botella necesita tener 3 columnas para vaciar, me preparo y mi anterior estación, mi anterior actividad se encarga de producir esas 3 columnas y no más, porque es lo que la siguiente estación necesita. Y a eso es lo que le llamamos producción pool, ¿no? Porque estamos produciendo bajo demanda, y pues estamos produciendo en base a la necesidad de la siguiente actividad. Y esto es muy importante porque finalmente nos permite optimizar y controlar los desperdicios, ¿no? Hay toda una serie de actividades, estrategias, herramientas para poder implementar eso en los proyectos, pero bueno, creo que eso ya será motivo de futuras charlas, que creo que gustosamente tendremos por acá, ¿sí? Por lado, eso es lo que les quería compartir hoy. No sé, José, si hay alguna duda, alguna consulta, algún comentario compartido con las personas participantes. Sí, yo tengo dos. No se te escucha, José. Sí, yo tengo dos consultas que nos están haciendo desde el canal de YouTube. Permíteme un segundo. Igualito te las pasé por el chat. Bernardo, ¿en qué tiempo, Bernardo Enríquez, en qué tiempo realiza la planificación antes o después de haber obtenido la buena pro, y en cuánto tiempo deberíamos entregar el planeamiento? Es la primera pregunta que hace Bernardo. ¿Qué tal? Buenas noches. A ver, respondiendo un poco a tu consulta. El planeamiento, como comentaba, es un proceso vivo que lo vamos a realizar durante toda la obra, o sea, en distintas etapas y bueno, efectivamente, normalmente para poder ganar la buena pro de una obra hay que hacer un planeamiento, ¿no? Tú haces un presupuesto para ganar una buena pro. ¿Cómo haces un presupuesto? Tienes que haber hecho previamente una planificación. La diferencia viene del nivel de detalle en el cual puedes hacer esa planificación. Normalmente en una etapa temprana, antes de la buena pro, tú tienes cierto conocimiento de tu proyecto, no conoces físicamente la obra, conoces planos, entonces en base a eso tú vas a hacer una planificación inicial. Y esa planificación inicial, que muchas veces no la hace ni siquiera la persona que va a construir, sino lo puede hacer un equipo de licitaciones, un equipo comercial, etcétera, que puede generar y ganar una obra. Sin embargo, eso después pasa al equipo de proyecto, pasa a la persona y el equipo responsable, y lo primero que tiene que hacer el equipo responsable es comenzar a planear su proyecto, ¿no? Estudiar sus planos, meter el proyecto, ejecutar una estrategia de ejecución y comenzar a hacer el planeamiento en base a la mejor estrategia de ejecución, ¿no? ¿En cuánto tiempo deberíamos entregar el planeamiento? Bueno, eso va a depender normalmente de la empresa en la cual se elabore, ¿no? Normalmente esto es muy variable, ¿no? Empresas que te dicen, o sea, tú tienes que empezar desde el día 1 que empiezas, tienes que tener un plan. Ahora, tampoco no es que tú vayas a ejecutar el plan de todo tu proyecto desde el día 0, ¿no? Normalmente tú se lo vas aumentando, al menos el primer mes de arranque de obra ya lo tienes que tener súper estudiado, ¿no? Tú vas a aplicar un planeamiento para esta primera etapa con la cual vas a construir, mientras que vas haciendo un análisis y vas abriendo más hitos, y al primer o segundo mes de obra ya tener un planeamiento integral que te va a servir de horizonte, ¿no? Y en base a eso te mides, y bueno, cuando hay algún impacto considerable en esto, obviamente lo sano es que cada 2 o 3 meses tú hagas una replanificación y hagas una reevaluación. Listo. Y hay otra pregunta que hace también, es Bernardo, igual, ¿cuáles son los buffers de la programación
que han utilizado en edificaciones. A ver, los buffers de programación, por ejemplo, uno bastante usual es, por ejemplo, el famoso buffer de tiempo, ¿no? Que es el utilizar los días sábados como no programar, mejor dicho, dentro de tu plan de actividades los días sábados, por ejemplo, ¿no? Y utilizar el día sábado como un día de recuperación, es algo bastante usual que he visto muchos proyectos, sobre todo en los proyectos de aplicaciones en ciudad, donde a veces los días sábados no puedes trabajar a jornada completa, sino trabajas media jornada. Entonces tú utilizas esos tiempos, no quiere decir que no trabajes, sí trabajas, sino que lo utilizas para poder, no programas, justamente para poder recuperar o poder alinear a tu plan en base a si es que has tenido alguna desviación durante la semana, ¿no? Pero eso, claro, tiene ciertas estrategias porque tienes que, mejor dicho, lo que tenías que producir el día sábado, lo tienes que repartir durante todos los días, la quinta parte de eso durante todos los días de la semana, de tal manera que si cumpliste con tu plan al día viernes, prácticamente el trabajo del día sábado ya está hecho. Y si no cumpliste, bueno, el día sábado ya está inclusive hasta pagado y te serviría para recuperar y finalmente no te vuelves a alinear y arrancas la siguiente semana ordenado, ¿no? Otro buffer es que les comentaba, el buffer de actividades, ¿no? Yo tengo una programación de actividades para la semana, mis cuadrillas están dimensionadas y están pensadas para eso, y bueno, al final lo que termino haciendo es colocando ciertas actividades que las puedo ejecutar, no son rutas, no me comprometen en nada con ese estilo, pero las tengo ahí listas por si alguna actividad del plan principal falla. Si alguna actividad del plan principal falla, yo puedo tener esa maniobra de giro y poder direccionar hacia otras las actividades para poder realizarla y no tener poder y recursos parados, ¿no? Otro buffer, por ejemplo, es el tema del dimensionamiento de alguna cuadrilla crítica, por ejemplo, ¿no? Si yo sé que dentro de mi planificación, mi actividad cuello de botella es el encofrado, y yo cuando hago mi cálculo del personal, cuando subcontrato a su contrata, etcétera, defino una cantidad de recursos a utilizar, puede darse que por ser una actividad tan crítica que si se para me retrasa todo, o pasa por la ruta crítica, muchas veces los proyectos optan por sobredimensionar esa cuadrilla de trabajo a propósito para poder garantizar que aprendan y que agarren velocidad, que agarren ritmo. Entonces, yo sé que esto lo puedo hacer con 10 personas, pero lo voy a hacerlo con 10, porque sé que lo hagan bien y que su curva de aprendizaje sea acelerada. Pasa 1 o 2 semanas y cuando ya veo que esa curva de aprendizaje agarró ritmo, reduzco la cuadrilla, quito ese buffer de capacidad y me quedo con la cuadrilla que debería tener para que a partir de ese momento pueda seguir ejecutando lo mismo con menos personas. Entonces, de esta manera también estoy... Esos no, 3 ejemplos de buffers clásicos que se utilizan en edificaciones. Gustavo y Nostroza nos traslada una consulta de ingenieros y asistente. Buenas noches. Mi pregunta es, Lean Construction ha hecho investigación en la construcción industrializada. En la construcción industrializada, a ver, cuando dices construcción industrializada, ¿exactamente a qué te refieres? Porque normalmente, claro, todos los proyectos de construcción tienen algo de industrialización. O sea, siempre apuntamos a buscar alternativas, a buscar nuevos métodos constructivos, nuevos procedimientos para industrializar un poquito más nuestro proceso, ¿no? De hecho, como les comentaba al inicio de la charla, una de las estrategias para mitigar la variabilidad es justamente industrializar tu proceso, ¿no? Si, por ejemplo, tenemos estas construcciones modulares, ¿no? Lo que, claro, ahí estamos pasando de tener una etapa de planificación muy larga, estos famosos videos que deben haber visto de China se construyen edificios en 30 días, claro, has tenido un año de planificación, has tenido mucho trabajo por fuera, mucha industrialización, prefabricación, y lo que normalmente estás haciendo es montar, ¿no? Tu obra se traduce en un proyecto de montaje, donde colocas piezas encima de otras, las unes y logras tener un edificio con un producto terminado
en un tiempo récord, pero no se ve todo lo que ha habido atrás, ¿no? La etapa de planeamiento y la etapa de modularización y prefabricación ha sido bastante larga, ¿no? Entonces, Claro. claro, recontra aplicable. Gustavo y nosotros el cual hizo la primera pregunta, aclaro un poco, es un aclaro, ¿no? Es un sistema de construcción con con moldes de prefabricación y ya prefabricados, quiere decir, ¿no? Es un sistema. Claro, claro, sí, te entiendo, ¿no? Y justo Lean calza perfecto, ¿por qué? Porque tú puedes diseñar tu sistema productivo en condiciones controladas, de tal manera de poder justamente, lo que comentábamos, ¿no? Cada estación, por ejemplo, vamos a poner el caso de una planta de elaboración de prelosa, ¿no? Entonces, la elaboración de prelosa va a tener cinco pasos, 5 procesos, 5 actividades bastante identificadas y que tú las puedes tener muy mapeadas, partes haciendo un layout y distribuyes estratégicamente el espacio físico para cada una de tus estaciones, defines dónde va a estar tu materia prima, defines cuál va a ser el movimiento de cada una de las personas que componen esa cuadrilla de trabajo y comienzas a analizar los rendimientos y comienzas a identificar cuál es tu actividad de cuello de botella. Una vez que identificas tu actividad de cuello de botella, comienzas a aplicar todo lo que hemos conversado acerca en función a tu demanda, tu necesidad, calibras ese cuello de botella y comienzas a balancear la carga laboral, comienzas a identificar posibles desperdicios, comienzas a identificar algunas actividades que tengan sobrecarga o que tengan subdimensionadas. Entonces, es súper aplicable y finalmente el proceso que tú puedes lograr justamente es tratar de industrializar lo más que se pueda tu proyecto, ¿no? Perfecto. Hay una pregunta que hace Pedro Tirado. ¿Existe algún cálculo aproximado o exacto de los 8 desperdicios en obra de construcción o aún son tema de investigación? Bueno, hay papers, sí he visto, ahorita no tengo algún dato exacto en la cabeza, le puedo compartir, pero por ejemplo sí ha habido asociado básicamente he visto investigaciones que se han hecho hace algunos años en Perú en proyectos de construcción asociados a la productividad de la mano de obra del personal, ¿no? Se podía ver que hasta hace 20 años hablamos de que el cumplimiento y el porcentaje de cumplimiento de un plan asociado a la, digamos, a la eficiencia de los trabajadores era del 30, 40%, ¿no? Ahora estamos hablando de de porcentajes mayores, funciona gracias a las herramientas Lean que se aplican, ¿no? Estamos hablando de 60, 70%, que aún todavía tenemos mucho camino que recorrer por ahí, ¿no? Pero, claro, hay N formas de medir, ¿no? La productividad de tu personal, hay con un estudio como tal, ahorita no se me viene en la cabeza, déjame averiguar, pero lo que sí te brinda Lean Construction son herramientas que te ayudan a medir eso, ¿no? Que te ayudan a medir la productividad o la eficiencia de tus trabajadores y ver pues qué tan productivo o no productivo puedes estar siendo, ¿no? Y qué desperdicios se generan. Perfecto. Acuérdense que esto es una charla en vivo y si termina la charla y por A o B tienen alguna consulta, bueno, ahí vamos a dejar los números o en su defecto pueden hacer comentarios en el chat de del mismo webinar, del mismo canal y yo se lo traslado a José Luis para que a posterior nos lo comente y responda, ¿no? Tenemos una pregunta también bueno, Gustavo dice, agradece por la respuesta, te agradece, y Juan Prieto nos hace la siguiente pregunta, ¿no? ¿Lean Construction se puede aplicar al mantenimiento o reparación de edificios? Me refiero a los acabados de pintura, alfombra, pisos, etc. Claro que sí. De hecho es bastante aplicado, ¿no? Se hacen los famosos, la aplicación de la programación rítmica para la etapa de acabados es bastante común. Ahí tú buscas una forma de lotizar o sectorizar la planta típica de tu proyecto
que es usual utilizar los departamentos, las oficinas, o sea, una oficina como una unidad, ¿no? Un elemento indivisible que tiene una cantidad de carga laboral o metrados de las actividades asociadas más o menos homogénea con las demás oficinas, ¿no? Entonces, partiendo de esa premisa, comienzas a desarrollar a aplicar conceptos Lean para desarrollar la programación rítmica y comienzas a dimensionar la carga de trabajo para cada una de las cuadrillas o actividades que van desarrollando, ¿no? Todos los días tengo que pintar un departamento, que son 350 metros cuadrados de pintura, y para eso necesito 15 personas. Y esas 15 personas todos los días tienen que empezar un departamento, terminar uno, para poder abrirle frente a la siguiente actividad que puede ser, no sé, la colocación de piso laminado. Entonces entra el piso laminado, que también tiene que hacer un departamento diario, y de esta manera vas lotizando y sectorizando y balanceando tu carga laboral para que todos los días las cuadrillas tengan una cantidad homogénea de trabajo, ¿no? Perfecto. Déjame revisar si tengo más preguntas. Yo te voy haciendo una que siempre hago, porque esto de una u otra forma me ayuda a medir el nivel de conocimiento o de entendimiento del Lean. Es decir, ¿cuál es la barrera que tú has detectado en estos años que tienes como instructor y en ejecución de tus proyectos? El impacto o la barrera que las personas, tanto de nivel jerárquico alto o los mismos obreros tienen sobre el tema Lean, ¿no? Es decir, ¿qué tan fácil es que entiendan el Lean Construction? Claro, a ver, definitivamente la implementación ha sido todo un proceso, ¿no? Que yo creo que como país nos ha tomado y nos sigue tomando. Es un camino que se viene recorriendo con muchos involucrados. Primero empresas líderes del mercado, y luego se fueron sumando instituciones, universidades, hasta que esta ola fue creciendo, ¿no? Y poco a poco pasamos por un proceso de adopción, ¿no? Que ha tomado mucho tiempo. Y claro, todo proceso de cambio siempre es duro, todo proceso de cambio, sobre todo en una industria tan reacia y tan dura como la construcción, donde, como lo comentaba al inicio, si tú ya lo hiciste bien de una manera, te cuesta cambiarlo porque así te funcionó, ¿no? Y a veces siempre está el riesgo de, y si lo hago de otra manera y me sale mal, me sale más caro. Entonces espero primero que otro lo haga, y si veo que a otro le funciona, recién lo hago yo, ¿no? Entonces eso lo he visto mucho y lo sigo viendo. Entonces ser tan poco reacios al cambio, que producto de nuestra industria, producto del nivel de riesgo, creo yo, que tiene la industria, porque estamos en una industria de riesgos, una industria donde un error te puede costar miles, millones, hace que todo cambio se toque con pinzas, ¿no? Todo cambio se toque con pinzas, las personas son bastante reacias al cambio, y claro, siempre cuando es un proceso, creo que es lo que más nos ha costado y nos sigue costando, ¿no? En su momento, ahora, claro, en Perú, todo lo que les comento ya no es, o sea, ya está adoptado prácticamente, ¿no? La mayoría de empresas utilizan este concepto, pero claro, si hablábamos de esto hace 15 años, era como que un cambio brusco. No es lo mismo que estamos viviendo ahora con la adopción de nuevos tipos de contratos, como los contratos colaborativos, o el uso de más herramientas tecnológicas, la planificación colaborativa, el uso de modelos virtuales. Entonces, claro, ahora, digamos, estamos en ese proceso, ¿no? Estamos en esa parte del recorrido, ¿no? Ya pasamos todo este recorrido de implementar conceptos, implementar formas, herramientas en Excel, y que poco a poco fuimos trabajando y convenciéndonos nosotros mismos de lograr de que de esta forma de trabajo puede ser mucho más beneficiosa que de la forma tradicional. Pero siempre eso es recurrente, ¿no? Entonces estamos en otra etapa de la ruta, ¿no? Ahora, ahora el tema del trabajar bajo un mismo norte, todos los stakeholders del proyecto, clientes, supervisión, contratistas, proyectistas, y convencernos de que
de que si gana el proyecto ganamos todos, creo es parte del reto que actualmente estamos viviendo, ¿no? Y estoy seguro que eso en unos años lo vamos a solucionar, y van a salir otros nuevos retos, ¿no? Van a salir nuevos retos en este recorrido de Lean que creo que como país se está viviendo, ¿no? Pero siempre la opción al cambio del negocio es para mí la principal dificultad. Y es para eso donde estos espacios de compartir conocimiento, de compartir buenas prácticas, conversar con no solamente ingenieros que ya vienen aplicando esto, sino con las nuevas generaciones, charlas en las universidades, ayuda mucho justamente a este proceso de cambio, ¿no? Perfecto. Nada, no tengo más consultas y tampoco quiero quitarte más, porque ya sé que es tarde. Agradecerte por siempre estar presto y dispuesto a apoyarnos en el Lean Construction Institute. Siempre valoramos tu aporte. Sí, yo tengo un buen recuerdo de las actividades que hacíamos presenciales, en las cuales cambiábamos de un golpe importante y trascendental de la forma tradicional a la forma, como le digo, Lean Construction, de construir, ¿no? Me hubiera gustado que sigamos haciendo estas actividades. Espero que pronto las podamos retomar. Seguro. Sí, porque definitivamente es un modelo, es como un laboratorio, ¿no? Tú construyes de una manera tradicional y de ahí de la mano con instructores como tú, instructores avanzados de Lean Construction, pues les demuestras a los constructores que construyendo de la forma Lean o de la forma en la cual se identifica temprano los riesgos y los problemas, pues ayuda al impacto de la obra. Nada, gracias por participar, gracias a todos. Por favor, no se olviden, si tienen consultas y no hemos podido compartirlas o responderlas, déjenlas en el chat del video que José Luis se compromete a responderlas. Y nada, gracias José Luis. ¿Algunas palabras finales ya para terminar con esta sesión? Bueno, agradecerles a todos por su tiempo, agradecerles por la oportunidad de compartir. Como dice José, si es que tienen alguna duda, consulta, háganmelo saber a través de José, en los canales del capítulo, y bueno, recalcar y sigamos en este recorrido Lean, sigamos siempre como comunidad difundiendo las buenas prácticas, en los conversatorios, en los distintos eventos que realice el capítulo, y estoy seguro que eso nos va a ayudar mucho a crecer como industria, a crecer como país y hacer cada vez las cosas mejor para beneficio de todos, ¿no? Gracias. Gracias, José Luis. Nada, recuerden que los Lean Talk son todos los miércoles. Y este próximo miércoles tenemos al ingeniero Julio Mendoza, es ingeniero civil y máster en dirección de la construcción. Tiene varios proyectos que dirige sobre temas de hospitales, construcción sobre hospitales, remodelación y construcción. Va a estar muy, muy interesante. Es el próximo miércoles 19. Los invito a que participen, se inscriban y puedan seguir con nosotros en estos Lean Talk. No tengo, por mi parte, gracias a todos y nos estamos viendo el próximo miércoles. Gracias José Luis, gracias a todos por participar.